le agradezco antes que nada por haber aceptado participar en este proyecto. Y bueno, vamos a presentarle un poquito la profesora Alicia Sánchez. Ella es experta en cuanto a cultura y lenguaje y va a acceder a contestarnos unas breves preguntas. Bueno, profesora, ¿usted considera que la lengua es uno de los principales componentes de la identidad cultural, ya sea regional, social, local, etcétera? Así es, la lengua es parte de la cultura, es decir, la cultura se relaciona con el lenguaje. Si no estuviera el lenguaje como el centro, no podríamos comunicarnos. Entonces sí, el lenguaje está fuertemente ligado a la cultura. Bueno, entonces por lo tanto podríamos afirmar que las lenguas son el reflejo de la cultura de sus habitantes. Definitivamente, y el ejemplo lo tenemos con el español de España. Si ustedes se fijan o recuerdan, vienen los españoles, traen su lenguaje y en lo que es toda América, y sin embargo cada uno de los países, aunque hable español, en general o en mayor porcentaje, porque existen lenguas indígenas, el español de Colombia, el español de Argentina, el español de México es distinto en algunos matices al español de España. Sí, claro. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿usted cree que la globalización ha afectado las lenguas de cada cultura o en este? Definitivamente, en especial a través de las tecnologías, porque con el internet, las personas que tienen acceso al internet se relacionan con otras personas de otros países. Obviamente que ahí tendríamos que hablar que el idioma global por excelencia es el inglés, aunque también existe una fuerte tendencia del español y del francés, y son las lenguas que más se están manejando a nivel global. Bueno, entonces usted podría considerar que en este caso lenguas como el inglés, el español o el mandarín se han visto favorecidos por el proceso de la globalización. Sí, sí, completamente, y sobre todo el inglés, porque ahorita si me quiero comunicar a nivel global, yo necesito como herramienta ese otro idioma que es el inglés para poder coincidir con personas de otros países, ¿verdad? Sí, ahí es donde se observa un poquito la ruptura Sí, de estas fronteras. Las fronteras, así es. Bueno, ¿y usted cree también que los medios de comunicación sean un factor importante? Los medios de comunicación, ¿en qué sentido? Bueno, importante. En cuanto a que distribuyan esta ideología de la globalización de conectarnos con un solo idioma y una sola cultura. Pues bueno, los medios de comunicación obviamente hablan en su idioma. En México, por ejemplo, pues es el español. Sin embargo, ya se ve, ya se refleja cómo entran préstamos, así se les llama, préstamos del inglés, por ejemplo, principalmente dentro del lenguaje cotidiano, del lenguaje de las medios masivos, entran préstamos. Y lo mismo pasa con el lenguaje coloquial entre las personas, en la medida que se va haciendo más importante este uso de un segundo lenguaje, en este caso el inglés, para poder comunicarme a nivel global, empezamos a utilizar ciertas marcas lingüísticas de ese idioma. Pero también pasa lo mismo del otro lado, ¿verdad? En la medida que del otro lado, en otra cultura, nos interrelacionamos, también se manejan préstamos hacia esa cultura. Pero ahorita lo más fuerte es el inglés. Sí, claro. Y bueno, ¿y usted considera que existan prácticas por parte de los países para proteger su lenguaje? Pues deberían de existir en todos los países, supuestamente sí. Sin embargo, en México es mucha lo masivo de estos mensajes que se dan a nivel internet, a nivel, ¿cómo le llaman? Todas esas dispositivos en donde pues como el inglés es el lenguaje para la comunicación, pues al menos en lo cotidiano se empiezan a ver marcas de esos otros lenguajes, en especial del inglés, en ese lenguaje. Hay normas para trabajar, en este caso el español, y lo vemos en la escuela, lo vemos en las universidades, donde estamos trabajando precisamente para pulir
esto del lenguaje español en cuanto a la producción oral y a la producción escrita, porque ahí sí hay una defecto de alguna manera en el uso adecuado de los estilos de lenguaje, ¿verdad? Entonces, sí, se da esa importancia en las escuelas, universidades, ¿verdad? Pero es mucha la influencia de los medios masivos y de las tecnologías, y entonces yo lo siento como desbalanceado. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Y bueno, entonces, ¿usted considera que México está haciendo algo para proteger sobre todo sus lenguas indígenas? Si México tiene ya en la Constitución ya está contemplado el respeto a las lenguas indígenas. Ya se permite o se da por hecho que si hay un lugar, una comunidad donde hablen otra lengua, además del español, o en primer lugar, se le debe dar en la escuela en esa lengua y luego enseñar el español. Eso es muy importante. También a nivel de leyes ya se maneja que haya traductores a nivel de, por ejemplo, en juzgados, ¿verdad? Porque sí es importante mantener esas lenguas y que no se pierdan. Sí, porque representan pues toda la cultura. Representan un filtro, una visión del mundo particular, y muchas veces esa visión, al traducirla, se pierde esa visión de mundo que tiene el lenguaje, cualquiera que sea. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces se podría decir que al momento de nosotros adoptar otra lengua o al mezclarse las lenguas, pues se pierde esta percepción que se tiene cada grupo Sí, definitivamente. del mundo. Fíjense cómo, por ejemplo, hablando otra vez del español, cómo lo regional, lo geográfico, va promoviendo o produciendo una mezcla, un mestizaje de ese español con el lenguaje o dialecto, si quieren decirlo, pero el lenguaje de las comunidades que existían. Entonces vemos que el español en México tiene muchas palabras que están ligadas a esas otras lenguas que habitaban en el país, ¿verdad? Entonces, y tú te vas a Michoacán, o te vas al Distrito Federal, o te vas a Puebla, y vas a encontrar ciertas marcas que implican que dentro del español se introdujeron también palabras de las otras lenguas que fueron conquistadas, ¿verdad? Y lo mismo, te vas a Colombia, te vas a Argentina, te vas a Cuba, y vas a encontrar matices. Una misma palabra va a tener distinto matiz. Sí. Entonces, incluso dentro del mismo país. Dentro del mismo país también, regionalmente vemos que hay distintas matices en las palabras o maneras de decir las cosas, ¿verdad? Y de repente lo que es algo que no tiene nada de inadecuado en otra región o en otro país, puede tener connotaciones negativas, ¿verdad? O ofensivas. Entonces, sí se ven los cambios, sobre todo a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí ya estamos viendo, por ejemplo, que lo que es la lengua indígena se mezcló con la lengua española, y es ese matiz que le da la riqueza al lenguaje español, en este caso el español en México, ¿verdad? Y bueno, ¿usted cómo podría evaluar el papel de las instituciones, ya sea de educación, de cultura en México, y cómo están protegiendo este tipo de lengua? Pues deben de protegerla. Ya se están manejando programas para el español, para mantenerlo, para las lenguas indígenas también, pero yo creo que se tiene que hacer más énfasis, porque lo que son los medios de comunicación tecnológicos, como es la computadora, el internet, todo esto, nos están apabullando en ese sentido, ¿verdad? El joven, sobre todo los jóvenes, están teniendo más, están siendo más influidos por ese conocimiento global a través del lenguaje inglés, que en especial o en general, que de alguna manera connota una visión de mundo, una ideología o creencia de mundo que es de otra cultura. Y bueno, eso no es ni bueno ni malo, simplemente se está aumentando la visión, pero no podemos perder nuestra lengua, nuestro idioma, ¿verdad? Que es el básico, ¿verdad?
¿Y usted cree que la lengua se utilice para transmitir valores de otras culturas? Sí, como no, la lengua, simplemente si tú te pones a observar las comidas, tenemos comidas que nos identifican como mexicanos o como regiomontanos o X, pero hay comidas específicas que identifican a lo mexicano. Tú le preguntas a un extranjero qué comida es la mexicana o cuáles son los ingredientes y siempre te van a decir ciertos tipos de ingredientes como el chile, como el mole, etcétera, etcétera. Y eso, cuando lo traduces del lenguaje a la imagen mental o a la representación, es algo que es específico y que tiene ciertas características culturales. En este caso, si hablas de mole o si hablas de salsas o si hablas de chile, pues obviamente que nosotros sabemos de qué se trata. Y las otras culturas, si ya lo conocen, aunque sea en fotografía o si ya lo han probado, ya tienen esa imagen y son platillos que son muy específicos, que están relacionados con la historia y la memoria de la cultura, en este caso mexicana. Y lo mismo es para el otro lado. Si hablamos de hamburguesas, pues es obvio que viene de otra cultura, pero cuando viene para acá, cuando se mezcla con lo mexicano, se hace un mestizaje en el cual esa comida se adapta a los gustos locales. Entonces ya le pones aguacate o ya le pones el chile, que no lo tenían en el original, igual la pizza, etcétera. Todo eso, es decir, en esta globalización vemos que hay una mezcla, pero a la cultura que llega, en esa cultura se tiene que adaptar a los gustos, ¿verdad? En el otro lado es lo mismo, o sea, te vas a Estados Unidos, te hablan de tacos, pero son otra cosa. Y la gente que no conoce y conoce esa visión de mundo de esta cultura, en este caso americana, pues se crea o se genera una representación que cuando viene al país originario se da cuenta que no es lo mismo. Entonces, sí hay una relación muy interesante de qué pasa cuando algo llega a otro país o a otra cultura, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya para finalizar, ¿usted considera que el hecho de que se esté utilizando bastante, por ejemplo, el inglés, ayuda a que Estados Unidos siga manteniendo su hegemonía a nivel mundial? Obviamente, el lenguaje es ideológico, el lenguaje es poder. Porque si, imagínate lo que te estaba comentando, el lenguaje es una visión de mundo, es una creencia de mundo, una ideología de mundo. O sea, ¿cómo veo yo el mundo a través de mi lenguaje? ¿Verdad? Y de mi cultura. El lenguaje está ligado a la cultura. Entonces, si yo estoy capturando otro lenguaje, otras palabras, obviamente que estoy siendo sometido, entre comillas, ¿verdad?, a esa visión de mundo. Y empieza a haber un fenómeno, no sé si lo han notado ustedes, que son jóvenes, en el cual en lugar de utilizar el lenguaje, la palabra del español, utilizamos el préstamo, la palabra en inglés. Sí. Y entonces, ok, en lugar de, bueno, y así podemos hablar de otras palabras, y vamos viendo qué es el ok. ¿Hay otra palabra o no hay otra palabra en el español? A veces eso es lo hacemos de manera inconsciente, porque es tal la influencia de los medios de comunicación, llamémoslos noticias, televisión, cine, que se va adaptando uno y copiando ciertas palabras. Y entonces estamos viendo que estamos captando ideologías y creencias que están ahí en el lenguaje. Obviamente también si ven películas, de repente ya empieza a ver en películas americanas ciertas palabras del español, sí, ¿verdad? Siempre hay una mezcla, pero lo fuerte ahorita es el inglés como el idioma universal, como en otra época fue el latín, sí, como en otra época fue el griego. Es decir, esas hegemonías que existían en varios lugares, el país dominador, por algo era dominador, dejaba el lenguaje. Y obviamente en cada región, ahora país, ese lenguaje se adaptaba con los lenguajes locales. Y eso pasa ahorita tenemos ya el inglés como la lengua, la lengua universal de alguna manera. Y sí nos empieza a difundir en nuestro español, ¿verdad?
Y bueno, ya hay palabras, algunas palabras que ya han sido aceptadas hasta en el diccionario de la Real Academia Española. Pero fíjate, hay países como Alemania que defienden mucho su lenguaje. Ellos no permiten mucho préstamo lingüístico. Ellos buscan siempre adaptar eso que viene a lo que tiene su idioma. Entonces son culturas más cerradas en ese sentido, ¿verdad? Sí, sobre todo en los jóvenes se adaptan préstamos, pero no en la misma cantidad, por ejemplo, que lo que hacemos en otros países. Sí, pues es para conservar propiamente su Para poder. conservar su idioma y su identidad cultural. Eso es bien interesante, ¿eh? Sí, bastante. Bueno, le agradecemos bastante por su tiempo y por la entrevista. Y bueno, muchas gracias por cooperar con este proyecto.